Hola a todos y bienvenidos un día más a esta sección de la noticia, donde, como sabéis, nos hacemos eco de cuestiones que aparecen en los medios de comunicación y las ponemos en relación con el temario que tenemos que estudiar para ver así cómo es su aplicación práctica. El día de hoy, como podéis ver, vamos a analizar esta noticia, y es que el Supremo ha confirmado la prisión permanente revisable para dos hombres que asesinaron a mujeres tras agredirlas sexualmente. Vamos a analizar los hechos de esta noticia. En primer lugar, el Tribunal Supremo está ratificando la sentencia. En este caso son dos sentencias. La Sala de lo Penal considera que los asesinatos tenían esta finalidad de ocultar el delito contra la libertad sexual que se había cometido previamente sobre las víctimas. También tenemos que tener en cuenta que la condena que se impone para estos hechos, que se produjeron en 2017, uno en Huércal de Almería y otro en Pilas, en Sevilla, es condena de prisión permanente revisable. A la hora de analizar la noticia, vamos a tener en cuenta estos datos. En primer lugar, hablaremos de la competencia del Tribunal Supremo, es decir, cómo ha llegado a conocer el alto tribunal de estos asuntos. En segundo lugar, hablaremos de los delitos que se han cometido. También haremos referencia a la pena a imponer y, por último, nos referiremos a un voto particular que existe en uno de los dos casos. Comenzando con el primer punto, la competencia del Tribunal Supremo. Este es el esquema que ha seguido el caso. En primer lugar, conoció el Tribunal del Jurado, concretamente en las audiencias provinciales, en uno de los supuestos en Almería y en otro en Sevilla. En segundo lugar, conoció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, es decir, de Andalucía, y por último el caso llegó al Tribunal Supremo. Punto número 1. Empezamos con el Tribunal del Jurado. ¿Por qué conoce el Tribunal del Jurado? Bien, tenemos que acudir al primer artículo de la Ley Orgánica que regula esta figura, el Tribunal del Jurado, en cuyo apartado segundo nos dice que dentro de este ámbito de enjuiciamiento que prevé el artículo 1, el Tribunal del Jurado es competente para conocer y fallar de las causas por los delitos tipificados en diferentes preceptos del Código Penal. Concretamente por el delito de homicidio recogido en los artículos 138 a 140. Recordemos que en estos artículos se incluye también el delito de asesinato. Y ahora vamos a ver el porqué en las audiencias provinciales. Como sabemos, este mismo artículo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, pero en este caso en el apartado tercero, nos dice que el juicio del jurado se celebrará solo en el ámbito de la audiencia provincial. Ahora bien, existe la excepción de que se trate de personas con aforamiento, en cuyo caso ya le corresponderá al tribunal competente en cada caso. Sin embargo, en estos dos supuestos estamos ante personas particulares, por tanto no gozan de este aforamiento y conocerá en ese caso el ámbito de la audiencia provincial, como veíamos en un caso en Almería y en otro caso en Sevilla. El segundo de los puntos a donde llegábamos era el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Por qué conoce este tribunal? Bien, pues conoce en virtud de un recurso de apelación. Si acudimos al artículo 846 bis, letra A, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos dice que las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial y en primera instancia por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Estábamos ante dos sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, veíamos Almería y Sevilla, y ambas se recurren en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Y por último llegamos al Tribunal Supremo, a esta competencia. ¿Por qué? Bueno, imagino que ya intuiréis que es un poco en la misma línea, es decir, se llega al Tribunal Supremo en virtud de un recurso, en este caso recurso de casación. El artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el que nos dice que procede este recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra las sentencias dictadas en única instancia o, como son estos casos, en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Bien, así hemos llegado a la competencia del Tribunal Supremo. Vamos ahora con el segundo de los puntos que íbamos a analizar, que son los delitos cometidos. Si bien se habla de agresión sexual, la condena realmente se impone por este delito, que es el asesinato. El artículo 139.1 del Código Penal nos dice que se castiga con pena de prisión de 15 a 25 años al que mate a otro, concurriendo alguna de las circunstancias que en este se recogen.
Concretamente, en este caso, nos vamos a la circunstancia cuarta, es decir, para facilitar la comisión de otro delito o bien para evitar que se descubra. Recordemos que estamos ante un delito de agresión sexual que trata de encubrirse dando muerte a la víctima de tal delito. Por tanto, se daría esta circunstancia que califica los hechos no como un homicidio, sino como un asesinato. Y muy ligado con esto, vamos con el tercer punto, la pena a imponer. Hemos visto que el artículo 139 para el asesinato nos imponía una pena de prisión de 15 a 25 años. Sin embargo, vemos que el Supremo ha ratificado prisión permanente revisable. Y esto es así por el artículo 140, apartado primero del Código Penal. Este artículo nos dice que el asesinato se castiga con prisión permanente revisable, en lugar de con esta pena de 15 a 25 años, cuando concurra alguna de las circunstancias que en el mismo se contienen. En este caso, la segunda, es decir, que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor haya cometido sobre la víctima. Veíamos que se comete una agresión sexual, posteriormente el asesinato para encubrirla. Por tanto, al ser el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, la pena correspondiente sería la del 140, prisión permanente revisable. Por último, vamos ya con la última cuestión, que es el voto particular. La sentencia, una de ellas, la de Pilas, en Sevilla, cuenta con el voto particular de 2 magistrados que consideran que se ha utilizado una misma circunstancia para agravar doblemente el hecho y consideran que esto es incompatible. Es decir, entienden que utilizar el hecho de que se haya intentado encubrir la agresión sexual por medio del asesinato se utiliza 2 veces, una para calificar en vez de como homicidio como asesinato y otra para, en lugar de imponer la pena de 15 a 25 años, para imponer la prisión permanente revisable. Por eso, estos magistrados entienden que la pena a imponer debería ser la pena de prisión de entre 15 y 25 años por el asesinato y aquí sí se contempla 8 años de prisión por la agresión sexual. Recordemos que el voto particular puede emitirse en función de lo que nos dice el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual, en el ámbito de los órganos colegiados, como son los tribunales que están formados por varias personas, todo el que tome parte en una votación de una sentencia firmará lo acordado, aunque disienta de la mayoría, pero eso sí, puede formular su voto particular en forma de sentencia, como ha ocurrido en este caso. A modo de conclusión, hagamos un breve repaso de lo que acabamos de ver en análisis de esta noticia. Hemos visto que el Supremo la competencia del Supremo llegaba por el sistema de recursos, por las sucesivas instancias. Empezaban los casos en el Tribunal del Jurado, en el ámbito de las audiencias provinciales, cuyas sentencias se apelaron ante el TSJ y la sentencia dictada en apelación por el propio Tribunal Superior de Justicia también se recurre en casación ante el Supremo. En cuanto a los delitos cometidos, hemos visto que estamos en el ámbito del delito de asesinato porque se estaba tratando de encubrir un delito anterior, en este caso era la agresión sexual. Y la pena a imponer no era de 15 a 25 años, como dice el 139, sino que nos íbamos a la prisión permanente revisable, precisamente porque el hecho, el matar a la víctima, es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Bien, hasta aquí el análisis de la noticia de hoy, en el que, como habéis visto, hemos resumido un poquito unas ideas tanto de derecho penal como de derecho procesal penal. Espero de verdad que os haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.